Los eventos recreados en este programa están basados en hechos reales, reconstruidos en base a investigaciones y testimonios de testigos. Hay muchas clases de muertes. Muertes súbitas, muertes violentas, muertes imperceptibles, muertes estúpidas. Pero, ¿cuánto tienen de accidentales? ¿Cómo llegó la víctima a estar en ese lugar en ese preciso momento? La decisión equivocada explora el sorprendente trasfondo de diferentes tragedias, insólitas historias reales que ponen en entredicho el supuesto manejo que tenemos de nuestro destino. ¿Cuál habrá sido esta vez la decisión equivocada? La artista Nora Trejo se dedicaba fundamentalmente a las artes plásticas, aunque también era música y performer. Llegó a exponer en el Museo de Brooklyn y hasta el día de su muerte estuvo becada por una fundación para montar una instalación permanente en una plaza de la ciudad de Nueva York. Lo suyo era el arte conceptual. Su intención, desarrollar al máximo una idea y transmitirla del modo más contundente y eficaz posible. Nora Trejo nació un 15 de junio de 1963 y murió 49 años después, en una galería de arte. Hoy veremos la recreación del último día de su vida. 4 expertos y un testigo nos ayudarán a profundizar cuánto de casual y de causal hubo en su trágico final. Esta es su historia. Hoy presentamos una cuestión conceptual. Ese día, Nora Trejo se levantó a las 8 de la mañana, más temprano de lo habitual. Por la tarde debía participar de una muestra colectiva en una de las galerías más importantes de la ciudad, una exposición de arte conceptual organizada por un galerista amigo y admirador de su obra. ¡Pasale por arriba, pasale por arriba! ¡Pasale otra vez! Sí. Inés era la asistente de Nora. Trabajaba con ella desde hacía un año. Necesito una tinta. Se le había acercado en una muestra diciéndole que admiraba su obra y que su sueño era trabajar con ella. Nora tenía un carácter difícil y en general los colaboradores no le duraban demasiado. Despacito, querida, porque si me lo rompes... Le explicó a la joven que necesitaba a alguien que debía cumplir con 2 condiciones fundamentales: ser omnipresente y a la vez invisible. Es decir, que debía estar siempre cuando la necesitara, pero no interferir nunca con ella. Debía adaptarse a su modo de trabajo, manejarle la agenda y colaborar en todo lo que le pidiera. Vamos a salir, a ver, anda a traerme el otro monitor. Si había un rasgo unificador en las obras e instalaciones de Nora Trejo, era el uso de artefactos eléctricos y de residuos electrodomésticos. Ello le permitía, según decía, transmitir cierta preocupación y denuncia de tipo ecologista. ¿Sabes qué? No lo vamos a poner, ¿ok? Mete el televisor y dale, empezá a embalar. Mezcla explosiva de histeria con conocimiento de ser decepción. El artista contemporáneo está convencido que sus arbitrariedades pasan a ser muestra de genio. Sus tonterías son sutilezas incomprendidas y sus compulsiones, borbotones de talento que emanan de su envoltura de carne y hueso. Nora consideraba que lo peor que le podía pasar a un artista era llegar al espacio expositivo, empezar a armar la obra y que le faltara alguna pieza. ¿Televisores cuántos estamos llevando, queridas? Por eso, cuidaba hasta el más mínimo detalle antes de hacer el traslado del taller a la galería de arte. Dale una cintita más por arriba. El arte contemporáneo tiene siempre la pretensión de denunciar los males de la sociedad. La conciencia ecológica que manifiesta la artista es similar a la que impera en las principales metrópolis del mundo, que son las grandes productoras de basura electrónica. La crítica se transforma en mera retórica sin ninguna consecuencia. Sus denuncias terminan expuestas en museos, corporaciones
y mansiones que expresan y simbolizan lo contrario. Criticar el asedio de bienes de consumo que ejerce el mercado sobre los hombres no me parece mal. ¿Pero acaso los artistas no se dan cuenta que ellos también colaboran con ese asedio, llenándonos de elementos reciclados y vueltos obras de arte? Finalmente, ellos también producen bienes de consumo y están regidos por el mercado. Pero ¿cómo al mediodía? Pero escúchame, habíamos quedado que venías a buscar la obra a las 10 de la mañana. Como el flete que tenía que llevar la obra a la galería de arte estaba demorado, Nora decidió cancelarlo y buscar otro. No, lo lamento. Se tuvo que conformar con uno que pasaría a las 3 de la tarde. ¿Hola, flete? Si bien iba a estar muy justa con el tiempo para el armado de su obra, prefería eso antes que dar el brazo a torcer con el primer fletero. ¿Esto los pensamos llevar así? ¿Los cargas directo con el fletero? Su pelea con el fletero la obligaba a tener que trabajar contrarreloj para montar la instalación en la galería. Pero a mí me parece que tenés que poner una más mínimo. Nora decía que siempre tenía el mismo problema. Está rodeada de gente inepta e improvisada. Agarra el plástico. Afirmaba que ese era uno de los grandes problemas de dedicarse al arte en sociedades caóticas y subdesarrolladas. Tened cuidado con el nido, que el nido es el corazón, la estructura, la columna vertebral de mi obra, ¿eh? Según datos de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, el 76% de los artistas recibe o recibió subsidios del Estado, becas, premios o apoyos económicos de distinta índole. Por ende, que los artistas continúen presentándose como un sector periférico, transgresor y antisistema, no tiene el menor correlato con la realidad. En el próximo bloque de La Decisión Equivocada, nuestra artista conceptual arriba a su destino final. Ya volvemos con La Decisión Equivocada. La Decisión Equivocada explora el sorprendente trasfondo de diferentes tragedias, insólitas historias reales que ponen en entredicho el supuesto manejo que tenemos de nuestro destino. Nora Trejo, artista integral y multifacética, ese día tenía que montar una obra en una muestra colectiva de arte conceptual. Recibió en su casa taller a Inés, su asistente personal, que se puso a clasificar y embalar los distintos elementos que constituían la obra. Pero ¿cómo al mediodía? Como el flete que tenía que llevar la obra a la galería de arte estaba demorado, Nora decidió cancelarlo y buscar otro. Finalmente, pudo encaminarse hacia su destino final. Ah, sí, vení, mira, acá vamos a armar el vivo. Para. La exposición se llamaba Incandescencias Inhabitables. Tan pronto llegó con su asistente a la galería, las recibió Nacho de Bortoli, el dueño de la galería, que además era el curador de la muestra. Che, qué lindo, qué Qué lindo. bueno. Y los teles van adentro de ese nido. Claro, los teles van adentro del nido y tienen ruido blanco, entonces esa imagen así Sí, persistente es- de nuestra época, ¿viste? No Exacto, como las exacto. No, pendejas. otra generación, una generación más interesante, a lo Sí, mejor, más- más. No era la primera vez que Nora estaba en una exposición organizada por ese galerista, a quien conocía desde hacía muchos años. Escuchemos lo que tiene para contarnos sobre Nora, Nacho de Bortoli, galerista y amigo de la artista. Me encanta, me encanta. Nora era una artista genial, detallista al extremo, muy cuidadosa y muy comprometida. Ella siempre lograba generar como un impacto muy contundente en todas sus instalaciones. Por eso la convoqué a participar de la muestra, ¿no? Eso sí, no era una persona dócil. Había como que saberla tratar, mimarla bastante más que a la mayoría. Ahí, La instalación de Nora Trejo se llamaba Lapsus. a ver, soltá. Perfecto.
Y estaba basada, según se podía leer en el catálogo, en la idea de la tecnología como neutralizadora del dolor de la existencia. La tecnología como anestésico, A ver, rellená la base. como aquello que reemplaza antiguas búsquedas de sentido. Pero ponelo más arriba, más... Norita es vanguardia en esa nueva rama del arte llamada arte explicado, que es como el chiste, que cuando precisa ser explicado es porque algo no funciona. Sin embargo, Nora nos otorga el manual de instrucciones de su obra a los miles de tontos incapaces de comprenderla. Gracias, Nora, por iluminarnos. Inés, querida, necesito que compres flores. Andá y trae 2 docenas de claveles, 3 de crisantemos, tráeme margaritas. Dale, dale, andá. ¿Y la plata? Y lo que pasa es que yo no tengo la cartera, no sé, ponelo vos y después arreglamos. Dale, 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 que se hace tarde, vamos. Según Nora, las flores presentes en su obra eran una alegoría sobre el ciclo vital de la naturaleza. Los avances de la ciencia y la tecnología han ayudado sin lugar a dudas a que el mundo sea un lugar menos horrible. Han permitido curas a enfermedades, han colaborado en la expansión del conocimiento y la cultura, han democratizado la información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a esta altura de los acontecimientos, seguir machacando con la oposición entre naturaleza y avance tecnológico me parece un cliché vaciado de sentido utilizado solo por los oportunistas de turno. En 10 minutos yo abro la puerta de la galería. Hay gente esperando. El galerista estaba preocupado porque veía que Nora no llegaba a terminar la instalación a tiempo para la inauguración. Preparalas, que hay que ponerlas arriba del nido. ¿Esas flores van acá arriba del nido? Sí, van Nora, desparramadas, dan color. Le ofreció a los técnicos y montajistas de la galería para que la ayudaran, dale pero una mano Nora acá con rechazó la oferta, Dale. ya que no le gustaba que gente que no conocía metiera mano en su obra. Quiero las flores. Inés, las flores, tráemelas, vamos. ¡Inés! Los artistas creen que están más allá de todo, que pueden decirnos qué está bien y qué está mal en la sociedad, como si estuvieran fuera de ella. Salvo rarísimas excepciones, son personas ultra convencionales y conservadoras, y sobre todo obedientes con sus curadores, galeristas, coleccionistas y críticos. Inés, querida nena. Nora se quejaba de que Inés le había traído flores mustias y marchitas, Esto va a arruinar todo. Mirá lo que es esto. que no daban la idea de vitalidad que pedía su obra. La había increpado, quizás con demasiada violencia. Y su asistente, ofendida, se había marchado. Me crucé con la asistente de Nora saliendo de la galería, llorando y muy enojada. Imaginé que Nora le había dicho alguna barbaridad. Es muy su estilo. Ella tenía como una obsesión por la perfección y una inclinación exasperante, te diría, y hasta persecutoria sobre el detalle. Me incomodaba cómo trataba a sus asistentes o sus colaboradores, insultándolos directamente cuando un objeto estaba 1 centímetro fuera del lugar. Si algo detestaba Nora Trejo, era que le hicieran desplantes. En definitiva, estaba con su obra incompleta y sin su asistente, a minutos de la inauguración. De repente, se acordó del modo en que en las verdulerías humectaban las lechugas para que tengan mejor aspecto. ¿Quieres un rociador? Porque viste como en las verdulerías que le tiran Un rociador, Nora, un rociador y abrimos, Nora. Se le ocurrió entonces pedirle al galerista un par de rociadores con agua. Tráemelo con agua mineral, en serio, te lo pido, Nacho. Lo del rociador parecía ser una buena solución. Las flores se veían más saludables. El problema era que faltaban minutos para la inauguración
Según una encuesta reciente realizada por la Dirección Nacional de Museos de Brasil, más del 70% de los visitantes a museos de arte contemporáneo dicen no entender ni encontrarle sentido alguno a lo que ven. Yo pienso que los museos de arte se transformaron en las nuevas catedrales y que la gente al ingresar deja sus cerebros en el guardarropas. En el próximo bloque de La decisión equivocada. La muestra está lista para ser inaugurada. Ya volvemos con La decisión equivocada. La decisión equivocada explora el sorprendente trasfondo de diferentes tragedias, insólitas historias reales que ponen en entredicho el supuesto manejo que tenemos de nuestro destino. Nora Trejo preparó, junto con su asistente, las diferentes partes de su instalación para que un flete la transporte a la galería de su amigo Ignacio de Bortoli. Finalmente, llegó a la galería 3 horas más tarde de lo previsto. Mientras armaba su instalación, increpó violentamente a su asistente por traerle unas flores que eran parte de la obra, pero que no estaban en buen estado. La asistente, ofendida, se fue del lugar. Nora reavivó las flores rociándolas con agua sobre el resto de los objetos de la instalación. A minutos de inaugurar la exposición, Nora termina de montar su obra. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Te felicito, Nora. Es genial. Hasta me arrepiento de haberte dicho no a las flores, detalles, el equilibrio. Te felicito. Está bárbaro, ¿no? Viste que me tenías que dar tiempo y no sé cómo. Según datos de la propia Galería de Arte, esa instalación de Nora Trejo estaba tasada por $20,000. Ahora, ¿quién determina los precios de las obras de arte? Nada hay tan inacible como esos valores. Yo puedo pagar por una obra $500 y luego poner en mi declaración jurada que vale $50,000. Díganme si no es perfecto para el narcolavado. Y después me salen con que el arte no cumple ninguna función. ¿Y este no anda por algo? De repente, el galerista percibió que uno de los televisores estaba apagado. Le preguntó a Nora si iba de esa manera. Dame 10 minutos. Nora, lo soluciono. Pero la artista le explicó que ese televisor apagado no tenía nada que ver con la idea de su instalación, que además le parecía horrible y que arruinaba toda su obra. Nacho de Bortoli trató de calmarla, diciéndole que no se preocupara, porque igual quedaba bien. Nora. Pero Nora sabía que lo único que él quería a esa altura era inaugurar la muestra y hacer sociales. Para la artista, era una mutilación en su obra y no lo iba a dejar pasar. Podría haberse dejado ayudar. Podría haber escuchado la recomendación de su amigo galerista de que reparara la instalación al día siguiente. Pero en ese sentido, Nora es parte del montón de sordos, caprichosos, desconsiderados que forman el maravilloso mundo del arte. Según Nora, el problema estaba en el cable que conectaba ese televisor a la corriente eléctrica. No era fácil acceder, porque entre las flores húmedas y la paja que se le metía en la boca, no podía ver bien ni saber qué cable estaba moviendo. Aquel que trabaje con electricidad sin conocer sus peligros, más que un artista, sería llamado, con ese argentinismo tan didáctico, pelotudo. Hola. Buenas tardes. Adelante. Nora no se percató de que el público ya estaba recorriendo la muestra. Se puso a mover el cable del televisor que parpadeaba, lo tironeó con fuerza y el cable se desprendió del artefacto. De pronto, recibió una fuertísima descarga eléctrica en su mano.
Sin quererlo, Nora realizó la mejor performance que vi en mi vida. La obra matando al artista. O el artista muriendo por su obra, dándole su vida. Refleja muy bien lo que fue Nora Trejo para el mundo del arte. Incluso desde ese día Nora es considerada la primer mártir del arte conceptual. ¿Se dieron cuenta de que, de algún modo tal vez poético, la obra fue quien mató a Nora? Es como la historia del doctor Frankenstein, que da vida a algo que luego no puede dominar, que se revela. En este caso, ese televisor, que el artista consideró que contradecía su tonta idea de asociar los objetos técnicos con la muerte. Miren cuán vivo estaba ese televisor. Nora Trejo murió en su ley, cuidando hasta el más mínimo detalle la factura de su obra. Y gracias a ese último gesto en la galería consiguió lo que había anhelado toda su vida: una enorme popularidad y un lugar indiscutible en la historia del arte contemporáneo. Muere artista a causa de su propia obra. Una conocida artista murió durante la inauguración de una muestra, electrocutada por un desperfecto eléctrico en su propia obra de arte. Cada decisión que tomamos, por mínima que sea, cambia nuestro destino para siempre y despliega un nuevo menú de decisiones a tomar. Pero hay una secuencia secreta que tiene inscrita la fecha de nuestra muerte. No, lo lamento. Cancelar el servicio de flete que tenía contratado porque venía retrasado. Sí. Maltratar a su asistente porque no le gustaron las flores que le encargó. Rociar con agua las flores y apoyarlas aún húmedas sobre los televisores conectados a la electricidad. Desoír el consejo de su amigo y galerista para que repare un desperfecto al día siguiente y tratar de repararlo cuando estaban inaugurando la exposición. No fueron decisiones fatales en sí mismas, pero imperceptiblemente fueron construyendo su secuencia secreta. ¿Y qué decir de los terceros involucrados, como Andrés Almafuerte, el florista de la vuelta de la galería, que le vendió a la asistente las peores flores que tenía? Pero no solo eso provocó la muerte trágica de Nora Trejo. También participaron de este desenlace otras decisiones muy anteriores al día de su muerte, como la de Ricardo Trejo, padre de Nora, quien a causa de su indiferencia, su ausencia y su rechazo constante durante toda su vida, moldeó en ella una personalidad inestable y propensa a los caprichos, las arbitrariedades y los ataques de ira. O la decisión del artista francés Marcel Duchamp, que en 1917 envió a un concurso de arte en Nueva York un mingitorio firmado con un seudónimo, sentando con ese gesto las bases del arte conceptual y generando una ampliación histórica e irreversible de las fronteras del arte, y con ella la proliferación de obras pretenciosas como la de Nora Trejo. No se vaya. Una nueva muerte lo espera en La Decisión Equivocada.